Cordial saludo. Me han pedido que comente la evangelización en los tiempos del COVID a través de las redes. Es un tema fascinante porque la iglesia tiene que reinventarse. Ya Santiago Alberione, desde comienzos del siglo XX, cuando empezó a entender el valor de las redes, nunca pensó en un problema como este, pero hoy lo estamos viviendo y valoramos el poder evangelizar a partir de las redes sociales. ¿Qué ejemplo tenemos nosotros de evangelización encerrado en casa? El caso de Pablo cuando llegó a Roma. Al finalizar los Hechos de los Apóstoles, San Lucas nos dice: Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que había alquilado. Recibía a todos los que iban a verlo, porque Pablo no podía salir, estaba en un proceso de espera de su sentencia. Recibía a todos los que iban a verlo, les anunciaba el reino de Dios y les enseñaba lo referente a Jesucristo con toda valentía y sin ningún impedimento. Entonces es muy interesante que el que tiene fuego en el corazón no se lo puede guardar y lo tiene que comunicar. Esa es una de las enseñanzas fundamentales de San Pablo. Él, desde que empezó a creer en Jesucristo y quedó desconcertado camino a Damasco, Pablo empezó después de eso a dejar que su corazón ardiera y lo llevó a todo lo que hemos sabido que hizo Pablo. Peligro en despoblado, peligro en las ciudades, encarcelamientos, azotes, naufragios. Es decir, un hombre que no se cayó, que lo apedrearon, que creyeron que estaba muerto, y recorría mares y tierra para poder anunciar el reino de Dios. Es decir, la presencia de Dios en medio de nosotros manifestada en Jesucristo. Pero presencia no externa. Jesucristo viviendo dentro de cada uno. Y esa presencia de Jesús dentro de nosotros es la que hace precisamente que uno se emocione y no pueda guardárselo. Porque hay gente que está tratando de llenar su corazón o sus ansias o su sentido de vida con cosas, o con placeres, o con bebida, o con plata, o con bienes, o con viajes. Y todo eso es muy bueno, pero a la hora de la verdad no llena. Y lo que nosotros hemos aprendido es que Jesucristo llena el corazón. Y la presencia de Jesús es la que hace que uno pueda hablar a los demás de Él. Por eso la invitación que yo les hago es que sigamos evangelizando hoy encerraditos en las casas, pero no esperando que la gente nos llegue, llegando nosotros a las gentes a través de estos medios. Bendigo al Señor y los bendigo a todos ustedes en estos talleres o en estos cursos a nivel iberoamericano, y que el fuego del corazón del Espíritu que lo pone allí sea el que transmitamos a otros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tiempos de confinamiento como el que estamos viviendo generan en nosotros un torrente de sentimientos, de experiencias que pueden ir desde el entusiasmo cuando compartimos momentos gratos hasta el llanto desgarrador cuando tenemos que despedir a nuestros seres queridos. En situaciones así conviene retomar esos grandes relatos que, sin ignorar el drama del dolor humano, llenan de desconfianza, iluminan, reconfortan. Para un cristiano, ¿qué mejor que recurrir a la palabra de Dios, que es fuente inagotable de vida? Porque la Biblia no es letra muerta. En ella encontramos tanto el drama desnudo de la humanidad como todas las posibilidades de grandeza, de santidad, de compromiso cuando el creyente es iluminado por el Dios de la palabra. Las 2 frases que vamos a leer tienen precisamente esa capacidad de desafiarnos a vivir con la fuerza del Espíritu el confinamiento en el que estamos viviendo a raíz de esta pandemia. Leemos pues Hechos 28, 30 al 31. Dice: Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que había alquilado,
recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía, sin estorbo alguno. Esta es la conclusión de Hechos de los Apóstoles, como la noticia que el autor desea que quede resonando en el corazón de los lectores. Este epílogo nos deja por lo menos 3 datos. El primero es que Pablo permaneció en detención domiciliaria 2 años en la misma casa. La situación del apóstol se parece a la nuestra. Sin embargo, es mucho más prolongada, con muchos medios de comunicación a su alcance y con más limitaciones que las que nosotros tenemos. Es que él además está en Roma, una ciudad que nunca había visitado y donde no tenía muchos conocidos. En la carta a los romanos él escribió que deseaba visitar por primera vez a la comunidad cuando fuera en su proyectado viaje a España. Ahora está en Roma, pero acusado por los judíos y preso de los romanos. ¿Qué hacía Pablo durante este encierro? Ese es como el segundo dato. Dice Hechos que recibía a quienes lo visitaban, les predicaba el reino de Dios y les enseñaba lo referente al Señor Jesucristo. Predicar el reino de Dios es la tarea de todo cristiano siempre. Pablo aquí la desempeña. Recordemos que Jesús, cuando escogió a los discípulos, los escogió para que permanecieran con él y para enviarlos a predicar el reino de Dios. De otra parte, en Hechos de los Apóstoles, enseñar es una tarea de algunos maestros que tienen un don especial del Espíritu siempre para la edificación de la iglesia. Es notable cómo Pablo convierte su reclusión en lo que pudiéramos decir un centro de predicación y casi que en un aula de enseñanza. El tercer elemento es la actitud con la que Pablo predicaba. Y dice Hechos que lo hacía con toda valentía y sin detenerse en los impedimentos. El término que emplea el libro es parresía, que implica que Pablo predicaba con la libertad de los hijos de Dios, con valentía, con osadía, superando todos los obstáculos, como con el coraje de quien sabe que comunica un mensaje que lo trasciende, con la claridad, con la franqueza de quien no oculta nada. Aquí termina Hechos de los Apóstoles, pero aquí comienza también nuestra vida discipular alimentada siempre por la palabra de Dios. No estamos condenados al encierro. Nuestra casa no necesariamente es una prisión. Estamos invitados a dejarnos llenar del mismo espíritu del resucitado que transformó al perseguidor en apóstol, para también nosotros convertir nuestros pequeños encierros en focos de irradiación del Evangelio y naces luminosos del reino de Dios. El Espíritu, que es fuerza de Dios, nos da la claridad, la valentía que necesitamos para vencer todo obstáculo e irradiar con valor la luz del Evangelio a todos nuestros conocidos y allegados. Muchas gracias. Saludos para todos. Quiero hacerles una pequeña reseña de lo que es la última actividad de San Pablo en el final de su trayecto evangelizador. Nos ubicamos propiamente en el capítulo 28, versos 30 y 31. Nos ubicaremos oportunamente en su contexto. Quisiera como partir de una gran lección que trae la historia. En segundo lugar, mostrar este evangelio sin cadenas que predica el apóstol San Pablo. Y en tercer lugar, pues algunos detalles propios de ese capítulo 28 en esos 2 versos 30 y 31. Hay una lección en la historia muy importante y es la peste negra a partir del año 1347. No quiero detenerme, el tiempo es breve para dar todos los detalles de lo que podría ser esa pandemia de esas épocas en plena Edad Media, pero los historiadores sí llegan al consenso de que
la iglesia perdió muchísima credibilidad, porque en lugar de anunciar una buena noticia, al fin y al cabo era la hegemonía pues de la iglesia, en lugar de anunciar la buena noticia, anunció la mala noticia, ¿sí? Se dejó llevar por aquello de que toda esa pandemia de aquellos años, por aproximadamente 2 años, había sido a causa del pecado de la humanidad y del pecado de las distintas poblaciones. Entonces, después de eso, dicen los que conocen la historia, dicen que realmente la edad moderna comienza cuando termina la peste negra. Es decir, hubo un desencanto de la iglesia porque ella tenía esa hegemonía y su tarea no fue predicar la buena noticia, sino una mala noticia con la cual impulsar a mucha gente a la conversión. Pero bueno, nos detenemos en segundo lugar en aquello que en el capítulo 1, verso 13 de la carta a los Filipenses dice San Pablo, casi como queriendo decir, yo tengo cadenas, pero el Evangelio no las tiene. Entonces, la palabra de Dios no está encadenada, dice literalmente. Y en este anuncio sin cadenas, nosotros vemos que el apóstol San Pablo empieza a tener una relación tensa con las autoridades romanas. Hasta el capítulo 25 aproximadamente, ya en el capítulo 25 hay apenas 2 menciones de ese lenguaje que tiene que ver con la prisión, las cadenas, la custodia, los soldados. Pero en realidad ese lenguaje como que se va perdiendo y entramos en una fase en la que incluso durante el viaje hacia Roma por mar tiene una relación tensamente amable con los soldados romanos que incluso llegan a escuchar sus sugerencias. Cuando ya estamos en el capítulo 28, entonces Pablo llega a la prisión, pero hay que ver de qué manera sucede esto, casi con una cuestión muy abierta. Llegan a Roma y le fue concedido a Pablo, dice el capítulo 28, verso 16, le fue concedido a habitar por cuenta propia con un soldado como guardia. Entonces, ya en otros contextos, San Pablo ha dado a entender que incluso esa situación de prisión, esa situación de encadenamiento, le ha servido para que a los soldados y en el pretorio donde ha estado prisionero, él incluso haga escuchar el Evangelio. Su confinamiento obligatorio, si podemos colocarlo entre comillas con el lenguaje de nuestra situación de hoy, ha servido precisamente para que San Pablo pueda predicar el Evangelio incluso a aquellos que ni siquiera tendrían por qué escucharlo. En tercer lugar, en estos versos encontramos cómo San Pablo llega y se encuentra con los judíos. Los judíos de Roma le dicen: de Jerusalén no nos ha llegado quejas suyas, nosotros quisiéramos escucharte. Pero al escucharlo, buena parte de ellos lo rechazan. Y cuando lo rechazan, entonces San Pablo predica según las palabras de Dios en el profeta Isaías, en el capítulo 6, versos 9 al 10, donde se repite varias veces la palabra escuchar, y les está diciendo: ustedes no escuchan, ustedes no siguen, sus oídos están embotados. El profeta Isaías dice: cierra sus oídos. Pues bien, se realiza precisamente eso de que la palabra de Dios no está siendo escuchada por ellos. Y entonces en el verso 28 dice: pues yo me dedico entonces a los paganos, ellos sí escucharán. Esa escucha que no tiene el pueblo judío lo van a tener los paganos. Ya cuando llegamos a los versículos 30 y 31 del
de los Hechos de los Apóstoles, entonces vemos que San Pablo tiene como una especie de tranquilidad, o sea, está con un soldado que lo custodia. Históricamente los soldados tenían que ser, para custodiarlo, tenían que ser cambiados cada 4 horas. Y si él iba a tener encuentros con personas o iba a salir a la calle, salía con ese soldado y salía encadenado. Solo que esos versículos no dicen ese tipo de cosas, que se saben que eran normales, pero que el libro de los Hechos de los Apóstoles no recurre al lenguaje ni de la prisión, ni de la custodia, ni de los soldados. Dice más bien que estos 2 años en una casa alquilada, que tenía que ser así porque los casos jurídicos estaban represados, entonces el prisionero llegaba y tenía que esperar. Sin embargo, goza de una gran libertad y acoge a todos los que vienen a él, dice el versículo 30, anunciando el reino de Dios y enseñando las cosas que tenían que ver con Jesucristo. Y repite una palabra que gusta mucho en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles: la parresía, la valentía, la capacidad de dar a conocer el Evangelio sin temor y sin miedo, y sin ningún impedimento, reitera ese final del capítulo 28. En medio de este confinamiento, la palabra de Dios no está encadenada. Estamos en casa, pero la palabra de Dios está circulando libremente, está encontrando nuevos canales. Esta situación de San Pablo es una bella oportunidad para que nosotros sepamos que el Evangelio no depende de nosotros, que se mueve libremente, pero que aprovecha estas circunstancias que nosotros estamos viviendo para hacerse conocer. Con frecuencia nos referimos al Papa San Juan Pablo II como el Papa viajero, porque llevó su entusiasmo y su mensaje a muchas comunidades, parroquias, diócesis, países y continentes, y lo hizo de manera personal. Así también su figura nos recuerda de la del apóstol Pablo, el gran misionero del Nuevo Testamento, que recorrió grandes ciudades llevando la buena noticia de Jesucristo. También regiones, países, lugares como Jerusalén, Damasco, Asia Menor, Chipre, Corinto, Atenas, Roma, en fin, un hombre acostumbrado a moverse por doquier. Sin embargo, este hombre, el hombre de los viajes, de 4 viajes misioneros, según nos cuentan los Hechos de los Apóstoles, terminó sus días en Roma, en una especie de casa por cárcel. Vean cómo terminan los Hechos de los Apóstoles contándonos la noticia de los últimos años de la vida de Pablo. Capítulo 28, versículos 30 al 31, Hechos de los Apóstoles. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que había alquilado. Recibía a todos los que iban a verlo. Les anunciaba el reino de Dios y les enseñaba lo referente a Jesucristo con toda valentía y sin ningún impedimento. Miren lo que hacía Pablo allí en su confinamiento. Él no era libre de salir, de ir por la ciudad. Allí recibía en primer lugar a los que iban a verlo, pero no solamente los recibía con un café o con un aperitivo, sino que los recibía con 2 acciones muy importantes: predicando el reino de Dios y enseñándoles todas las cosas referentes al Señor Jesucristo. Así aprovechó Pablo su confinamiento. ¿Y cómo hacía estas 2 últimas actividades? Dice: abiertamente, con franqueza, con valentía, en primer lugar, y en segundo lugar, sin ningún impedimento. Pablo no tenía ni wifi ni servicio de datos, pero eso no fue un impedimento para que él en su confinamiento siguiera dando testimonio de Jesús. El discípulo misionero de hoy, en el confinamiento, está llamado a seguir dando testimonio de Jesús, como Pablo, abiertamente, acogiendo a todos. Ahora lo podemos hacer
a través de los medios que nos ofrece la tecnología y sobre todo sin ningún impedimento. Nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni el confinamiento. Pues bien, este es el reto que el mundo tiene para nosotros en este momento. Predicar a Jesús. Ser discípulos de verdad en medio del confinamiento, con toda creatividad. Así como sin demora reenviamos mensajes que no tienen mayor profundidad, enviémosle a los demás el mensaje de amor, el mensaje de la caridad, el mensaje de la fe y el mensaje de nuestro propio testimonio. Que todos juntos, con o sin confinamiento, podamos predicar y vivir con alegría el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hola amigos y amigas, quiero hablarles del celo apostólico de nuestro gran apóstol, patrono, el apóstol San Pablo. Este gran hombre, como nos lo narra el Evangelio de Lucas, concretamente en su libro de Lucas, Hechos de los Apóstoles, para Pablo el celo y la pasión para evangelizar, para hablar lo que Cristo hizo en él, no tenía medida. Ni la enfermedad, ni la cárcel, ni el hambre, ni el confinamiento, podríamos decir hoy a la luz de nuestra realidad, fue impedimento para anunciar la bella noticia de vida, de amor. Cristo vive. Qué gran desafío apostólico y misionero nos deja Pablo a la luz de nuestra realidad. Un mundo confinado, encerrado por los miedos a una pandemia, hoy más que nunca. Todos nosotros como misioneros, bautizados, religiosos, sacerdotes, estamos llamados a anunciar la bella noticia de un Dios que vive a pesar de los signos de muerte que hoy vivimos. Como nos lo enseñó nuestro querido beato Santiago Alberione, que usó los medios técnicos más modernos y eficaces para llegar a la humanidad sedienta de Dios.